Bienvenidos a la clase 9 de Dinámica Avanzada. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar terminando lo que vimos de conservación de impulso y momento angular y lineal. Y vamos a hacer un ejemplo cortito que nos quedó pendiente en la clase pasada y de ahí pasamos al nuevo tema, ¿no? Lo que tenemos es un sistema comprendido por dos masas, M1 y M2, que están conectadas a través de un cable inextensible de longitud fija, ¿no es cierto? Y ese cable pasa por un orificio, que no lo dibujé, pero que lo puedo dibujar, en un plano, básicamente, ¿no? Voy a poner por aquí el orificio. Ahí, ¿sí? Entonces, ese cable está pasando por ese plano y me piden hallar el R mínimo y la fuerza máxima del cable, siendo el R la distancia, ¿no? La distancia entre el orificio y la masa 1, básicamente, ¿no? Y el cable, por supuesto, tiene eh, un movimiento angular, básicamente, ¿no? Entonces, este problema está en el libro del profe Greenwood, Principles of Dynamics. Los datos del problema son la posición radial inicial igual a R sub 0, la velocidad inicial radial igual a 0, y la velocidad angular inicial igual a teta, igual a omega 0, ¿no es cierto? Omega 0. Y también nos indican que las dos masas son iguales a un valor m, ¿no es cierto? Entonces, para resolver este problema, primero reconocemos que se trata de un sistema conservativo. Un sistema conservativo. Por lo tanto, la velocidad 1 al cuadrado es igual, si lo expreso en coordenadas radiales, esto me queda r punto cuadrado más r cuadrado teta punto al cuadrado, ¿verdad? Simplemente estoy expresando mi velocidad inicial en términos radiales, ¿no? Y vamos a indicar o vamos a utilizar ese reconocimiento de un sistema conservativo, vamos a utilizar eso para generar un principio conservativo, básicamente, ¿no? Principio conservativo. Yo digo que la velocidad 2, ¿no es cierto? La velocidad 2 de la partícula, la velocidad final, va a ser igual a r punto al cuadrado, únicamente el componente radial, ¿cierto? Únicamente el componente radial de mi partícula, ¿ok? Vamos ahora, una vez que hemos definido estas dos instancias, vamos a calcular la energía del sistema, ¿sí? La energía del sistema, energía total o mecánica, va a ser igual a T más D, energía cinética más potencial, ¿cierto? Entonces, vamos primero a calcular la energía cinética y vamos a dejar al final la energía potencial, ¿cierto? Entonces, la energía cinética del sistema, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1/2 de la masa 1 por R punto al cuadrado más 1/2 de la masa 2, que es la misma, por R punto al cuadrado, ¿cierto? Son dos masas que tenemos y estas masas están moviéndose en dirección radial, ¿verdad? Adicional a esto, tenemos el componente polar más 1/2 de la masa por R al cuadrado teta punto al cuadrado, ¿verdad? Ya le voy a poner nombre a cada una, ¿no? Y más un MGR, ¿verdad? MGR. Entonces a esta aquí le voy a llamar dos masas radial, movimiento radial. Este de aquí es el movimiento polar, solamente de la masa que está sobre la mesa, ¿verdad? Solamente esta masa de aquí a la vuelta, mientras que la masa de abajo solamente se desplaza verticalmente, ¿verdad? Y la última es básicamente un delta H, ¿no es cierto? Yo estoy colocando mi datum, lo voy a poner en azul como siempre, datum en R igual a 0, ¿verdad? En R igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en el instante inicial qué es lo que está pasando, ¿sí? Con los datos que tenemos del problema. En el instante inicial, nuestra energía va a ser igual a 1/2 de la masa por R sub 0 al cuadrado por omega sub 0 al cuadrado, más
mg r sub 0, ¿no es cierto? mg r sub 0. Entonces, como los momentos de fuerzas externas son iguales a 0, ¿verdad? Existe en la dirección, en la dirección diferente a la dirección radial, vamos, aquí la única fuerza externa que tendríamos aquí para esta partícula es la tensión, ¿verdad? Esa tensión que yo le he llamado ahí P, ¿no es cierto? Entonces, esa tensión P es una fuerza radial. Los momentos de fuerzas externas fuera de esos son iguales a 0, ¿verdad? Entonces, se conserva el momento angular, ¿verdad? Se conserva el momento angular. El momentum angular. ¿Sí? No hay, la única fuerza que estamos viendo aquí sería esta fuerza de aquí, que es en realidad en dirección radial, ¿verdad? En dirección angular no hay nada. Y claro, estamos, no sé si debía haber puesto, pero estamos ignorar fricción. ¿Sí? ¿Ok? Ignorar fricción. Entonces vamos a ver esa conservación del momento angular, cómo se ve matemáticamente. La conservación del momento angular, definamos primero el momento angular, obviamente. H es igual a m r cuadrado, θ punto. Y esto es igual a m r sub 0 al cuadrado, la instancia inicial, omega sub 0, ¿cierto? Entonces, esta es la ecuación de conservación. Y de aquí puedo despejar directamente θ punto igual a r sub 0 sobre r al cuadrado, omega sub 0, ¿no? Entonces, ahora sí, una vez que hemos calculado ese θ punto utilizando conceptos de conservación del momento angular, hagamos la ecuación de conservación de energía, ¿sí? Entonces la ecuación de conservación de energía es mr punto al cuadrado más 1/2 de r cuadrado más m medios por este θ que acabo de calcular, ¿no es cierto? R sub 0 al cuadrado, perdón, R sub 0 sobre R al cuadrado, omega sub 0 al cuadrado, más mgr, y esto es igual a 1/2 mr sub 0 al cuadrado, omega sub 0 al cuadrado, más mg r sub 0 al cuadrado, ¿no? Esta es la ecuación de conservación de la energía. Entonces, para hallar R mínimo, lo que hacemos es que R punto sea igual a 0, o sea, calculamos un mínimo utilizando conceptos de cálculo diferencial, ¿no, verdad? Y despejamos R de la ecuación anterior y igualamos a 0 simplemente, ¿no? Lo que voy a hacer es despejar R, voy a despejar R de aquí y simplemente igualo esa R a 0. Entonces, hay alguna manipulación algebraica aquí que no la voy a poner en el problema porque es medio time consuming, ¿no? Entonces, simplemente esto me genera una ecuación dada por R cubo menos R sub 0 más R sub 0 al cuadrado, omega sub 0 al cuadrado sobre 2G, que es una constante básicamente, por R cuadrado, y más una segunda constante, R sub 0 cuarta, omega sub 0 al cuadrado sobre 2G igual a 0, ¿no, verdad? Una ecuación de tercer orden, básicamente, ¿sí? Y de aquí elegimos la raíz positiva, que es básicamente la que me va a definir el R mínimo, la distancia radial mínima, ¿no es cierto? Las otras negativas son irrelevantes para definir una distancia, ¿verdad? Entonces, esta me queda igual a omega sub 0 al cuadrado, R sub 0 al cuadrado sobre 4G. Por 1 más una raíz cuadrada media fea, pero bueno, 1 más 8G sobre omega sub 0 al cuadrado, R sub 0, ¿no? Y desarrollando o limpiando un poco esta ecuación, me queda que entonces R mínimo es igual a R sub 0 sobre 2, ¿sí? R sub 0 sobre 2. Y para hallar la fuerza máxima, esta sería la primera respuesta, ¿no? R sub 0 sobre 2. Y para hallar la fuerza máxima, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto al tiempo esta ecuación de acá, ¿no? Esta ecuación de acá. Derivar con respecto al tiempo y resolver para R doble punto, básicamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos básicamente es P menos mg es igual a R doble punto, ¿no, verdad? Y aquí saco P.
y resuelvo para R doble punto. R doble punto es igual a R sub 0 a la cuarta, omega sub 0 al cuadrado, sobre 2R al cubo, menos 1/2 de G, ¿verdad? Esto me queda que P es igual a 1/2 mg más mr sub 0 al cuadrado, omega sub 0 al cuadrado, sobre 2R al cubo, ¿verdad? Y por supuesto, si es que sigo limpiando o si sigo manipulando, me va a quedar al final que P es igual a 11 sextos mg. Este sería el P mínimo, ¿no? Entonces, en este caso lo que hemos hecho simplemente es combinar, y sucede mucho en los problemas que uno combina conservación del momentum, ya sea lineal o angular, dependiendo del problema, y una vez que se obtiene una expresión para la conservación del momentum angular, se resuelve alguna de las cantidades que estamos necesitando para ser utilizadas en la ecuación de conservación de energía, de trabajo y la energía, básicamente, ¿no? Que es lo que hicimos en la segunda instancia. Se podría decir que esta fue la primera parte, y luego hicimos la conservación energética en la segunda parte, ¿no? De nuevo, este problema está en el libro, si es que lo quieren chequear. Pero no quería que quedara pendiente, ¿no? Porque la clase pasada justo se acabó cuando iba a comenzar a hacer este problema. ¿Ok? Bacán. Entonces, hasta aquí llegamos con lo que tiene que ver con la parte, yo diría que inicial del curso, ¿no es cierto? La parte de cinemática y cinética de partículas, cinemática y cinética de cuerpo rígido, sobre todo enfocado en la parte de ecuaciones de energía, ¿no? Ecuaciones energéticas, tanto en lo que tiene que ver con trabajo y energía, como lo que tiene que ver con impulso y momentum lineal, y impulso y momentum angular, y tanto trabajo y energía en la parte lineal como en la parte angular, ¿no? Profesor, una pregunta. Dime. Una pregunta. La próxima semana hay evaluación, hay una lección. Correcto. El día viernes. Sí, hasta la clase número 9 incluye la lección, o es hasta la clase número 8. Hasta la anterior y este problema, ¿verdad? Hasta este problema, de aquí en adelante ya no. Muy bien, ¿sí? Ya, perfecto. Esa es la base de la evaluación o de la lección. ¿Será teórica o será solamente de resolución? Qué buena pregunta. El problema es que me consume muchísimo tiempo hacer lecciones muy largas, ¿verdad? O lecciones que tengan muchas preguntas. Entonces, porque tengo 3 paralelos de diferentes materias, ¿no? ¿Verdad? Entonces, voy a procurar de poner por ahí uno de los temas que ponga, que sea algo conceptual, ¿sí? De preguntas o multiple choice o algo así, conceptual, y los otros 2 o 3, dependiendo de la cantidad de problemas que ponga, que sean problemas, ¿sí? Voy a tratar, no prometo nada, pero voy a tratar de hacerlo así, ¿ok? Pero básicamente van a ser por ahí unos 2 problemas muy sencillos. Yo estoy pensando poner alguno de descripción combinada y por ahí algún otro de cinemática con una referencia móvil, tal vez, ¿no? Pero sí, que sea algo que no sea muy largo, ¿sí? Pero sí, yo les avisaré en todo caso. Claro, porque la tarea, habían problemas realmente que no eran tan cortos, no eran bastante... Sí, por supuesto. Sí, claro, es la idea de la tarea, ¿verdad? Sí, pero claro, ese no es un problema de elección, por supuesto. Ya, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Espero que la tarea les haya ayudado para que hayan practicado y aprendido el concepto o recordado los conceptos sobre todo, ¿no? Esas coordenadas referenciales y todo lo que es movimiento relativo, interesantísimo esas tareas. La tarea número 2. Me alegro que les haya gustado. La 3 está también chévere, así que bueno, ya mismo la ponemos. Bacán, entonces vamos ahora a ver lo que tiene que ver con dinámica analítica, ¿no? Este es un tema súper chévere, diferente, fascinante en realidad, ¿no? Y con un potencial grandísimo de hacer diferentes cosas, de llegar a diferentes resultados que ya no son tan básicos, ¿no? Esto de aquí ya no lo vio ningún estudiante en pregrado, y bueno, salvo los curiosos, ¿verdad? Pero este de aquí es un tema eminentemente de un curso de posgrado de dinámica, ¿no? Entonces, empecemos con una pequeña introducción. Vamos también a ver un poco la vida de el padre de la dinámica analítica, ¿no es cierto? Que ya ustedes todos lo conocen.
Y vamos luego a hacer alguna introducción, hablar sobre coordenadas generalizadas, hacer algunos ejemplos de sistemas, grados de libertad, en fin, todo como dicen los gringos, todo el mambo jumbo, ¿no? Todo el argot, toda la terminología que se utiliza en esta parte de mecánica clásica, ¿no? Entonces, contrariamente al enfoque newtoniano, ¿sí? Básicamente el enfoque newtoniano es un enfoque vectorial, ¿verdad? Un enfoque vectorial que se llama formalmente mecánica vectorial, y de hecho aquí en la SPOL hubo muchos años que se dio el curso de estática y dinámica en pregrado, se llamaba mecánica vectorial, y era un solo curso, ¿no? Recién este semestre de aquí acaba de cambiar, perdón, el semestre pasado acaba de cambiar y ya lo volvimos a dividir en dos, ¿no? Un curso de estática y un curso de dinámica. Pero básicamente estos dos cursos hacen un curso general de mecánica vectorial, ¿verdad? Entonces, contrariamente a ese enfoque, ¿no? La mecánica analítica o dinámica, voy a decir mecánica y dinámica analítica intercambiablemente, no se confunden, ¿no? Son lo mismo, mecánica. ¿Sí? La mecánica analítica, la mecánica analítica considera sistemas como un todo, ¿sí? Y lo describe en base a cantidades escalares, ¿sí? Esa es la maravilla, que no es tan maravilla, ya vamos a ver por qué, pero siempre nos gusta más el escalar que el vector, ¿no? Al ingeniero común y corriente. Entonces, si podemos alejarnos del vector, lo hacemos, ¿verdad? En este caso, serían la energía cinética, la energía potencial y el trabajo, ¿verdad? Entonces, la cinemática sigue siendo la misma, ¿no? La cinemática sigue siendo la misma, sigue siendo relevante, porque se encarga de manejar las restricciones, que es importante esta parte de las restricciones en esta sección del curso, ¿no? Las restricciones dinámicas, ¿sí? Y para este análisis, las fuerzas internas no son importantes. Chévere. Entonces, sin embargo, la información individual sobre la naturaleza de las fuerzas, ¿no? Se pierde, ¿no? En este caso, ¿no? Y este enfoque o esta metodología nos sirve eminentemente para generar ecuaciones de movimiento, ¿sí? Generar ecuaciones de movimiento que yo le voy a llamar EOM, Equations of Motion, porque es una respuesta involuntaria ya para mí escribir así, ¿verdad? Pero a veces voy a poner EDM. ¿Sí? Entonces, el enfoque lagrangiano es un enfoque principalmente diseñado para generar ecuaciones de movimiento, ¿no? No para ver fuerzas, no para ver tensiones, no, sino en general para ver una ecuación del movimiento en un sistema dinámico, ¿sí? En este enfoque no requerimos diagrama de cuerpo libre, ¿no? Diagrama de cuerpo libre, aunque siempre es interesante hacer algún esquema o algún sketch general para ver el sistema, para entenderlo como ingeniero, ¿verdad? Pero no requiere, porque no requerimos fuerzas, ¿verdad? Aplicaremos lo que se llama coordenadas generalizadas, que probablemente alguno de ustedes habrá escuchado en algún momento este término. Generalizadas. ¿No? Y usaremos cálculo variacional. Cálculo variacional. Claro, por supuesto, si Lagrange es el padre del cálculo variacional, nosotros también, al estudiar dinámica o mecánica lagrangiana, vamos a tener que estar expuestos a esta parte de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿quién fue el padre de la mecánica lagrangiana? Por supuesto, un matemático llamado Giuseppe Ludovico Lagrange, que era italiano en realidad, él nació en Italia, ¿verdad? Pero luego de un tiempo se fue a vivir a Francia y yo creo que se cambió el nombre. En realidad no sé por qué, se cambió de Lagrange a de Lagrange-Tournier, ¿no? A las finales terminó siendo
John o Juan Luis Lagrange, básicamente, ¿no? En español, Juan Luis Lagrange. Juanito, sí, Pepe. En italiano era Pepe y terminó siendo Juanito, ¿no? En todo caso, las contribuciones más grandes de él a la matemática fueron la teoría de números, la mecánica celeste, la mecánica analítica. Esto de aquí fue prácticamente el culmen de su carrera como científico, ¿no? El cálculo variacional, las ecuaciones de Euler y Lagrange, que ustedes seguramente las habrán escuchado, ¿no? Y teoría de grupos también es una contribución importante, entre muchas otras, ¿no? Aquí puse solamente las más importantes que encontré en Wikipedia, ¿no? Algo interesante de la vida de Lagrange es que él reemplazó a Euler como director de matemáticas en la Academia Prusiana de Ciencias, que estaba en Berlín, ¿no? Y claro, las cartas de referencia que el man llevó fueron una de Euler y una de D'Alembert, ¿no? O sea, ese nivel de cartas de referencia tuvo él y se ganó el puesto, ¿verdad? Y la otra fue que fue el primer profesor de análisis matemático de la Escuela Politécnica de París, ¿no? Un verdadero héroe académico, ¿no es cierto? Como muchos otros. Y yo soy un amante de ponderar los logros de los héroes académicos, porque los que somos científicos, con las abismales diferencias que hay entre los que hacemos algo de investigación y estas personas, somos en parte una consecuencia de lo que ellos hicieron hace cientos de años, ¿verdad? Entonces, chévere que Lagrange haya venido en este momento a la clase, ¿ok? Mandémoslo para de nuevo que siga descansando. Entonces, la dinámica analítica resulta más eficiente porque permite calcular las ecuaciones de movimiento sin la necesidad de hacer ni el diagrama de cuerpo libre y consecuentemente de analizar reacciones, ¿no es cierto? Entonces, pongamos aquí considerar reacciones, ¿no? Considerar reacciones. ¿Sí? Nos olvidamos de esas reacciones que a veces son chanchas de tenerlas en cuenta en el análisis y simplemente nos enfocamos en la dinámica. El enfoque aquí es directo en la dinámica del problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos un carrito con un péndulo, ¿verdad? Como lo vemos ahí en el dibujito, vemos claramente que vamos a tener, por aquí ya vamos viendo que por aquí vamos a tener una restricción, ¿verdad? Este carrito solamente se puede mover en dirección horizontal, ¿no es cierto? Entonces ahí ya vamos a tener algo relacionado con una restricción, si quieren pongámoslo por aquí, restricción, ¿verdad? Y yo puedo definir el movimiento de este sistema, digámoslo por, qué sé yo, por la ecuación x doble punto igual a algo, ¿verdad? Y luego necesito también la posición del péndulo, ¿verdad? Entonces ese péndulo puedo definirlo como θ doble punto igual a algo, ¿verdad? Y claro, ese algo puede ser que haya una dinámica acoplada, ¿no? Y que yo tenga términos del uno en el otro, ¿verdad? Pero la idea es directamente ir a la dinámica del problema, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar a estas ecuaciones vía energía, ¿no? Vía energías. Y ya vamos a ver cómo, ¿no? Vía energía. ¿Sí? Entonces, hagamos un pequeño ejemplo motivante antes de comenzar nuestro tratamiento a profundidad, ¿sí? Es un ejemplo en donde vamos a aplicar el concepto lagrangiano, pero simplemente para que vean de qué se trata todo, ¿sí? Vamos a hacer el péndulo, que me parece que ya lo hicimos en algún ejemplo anterior, ¿verdad? En alguna clase pasada. Entonces, vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento de este sistema utilizando el enfoque de Lagrange, ¿sí? El enfoque de Lagrange. A ver. Denme un ratito que tengo un problema en mi... Se fue. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, ok. Sí, doctor. Disculpen que tengo un pequeño lapsus mamertus de mi máquina. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos nuestro sistema, como se indica aquí, un péndulo con una masa m, ¿no?
el movimiento está definido por el ángulo θ con respecto a la vertical, ¿no es cierto? Entonces, si calculamos la energía de este sistema, ¿sí? Calculemos la energía potencial primero, perdón, cinética primero. T va a ser igual a 1/2 de la masa por el módulo o la magnitud de la velocidad, del vector velocidad, la magnitud del vector velocidad, ¿cierto? Al cuadrado, ¿no? 1/2 de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. Si es que yo, para este caso, decido utilizar coordenadas radiales y polares por la facilidad, ¿no es cierto? Porque yo sé que en la dirección radial no hay movimiento, solo en la dirección polar. Esto me va a quedar igual a 1/2 de la masa por, ¿cuál es el componente polar de la velocidad? L θ punto, ¿no es cierto? L θ punto al cuadrado, ¿sí? Y entonces esto es igual a 1/2 de m L cuadrado θ punto al cuadrado, ¿verdad? Esa es nuestra energía cinética del sistema, ¿verdad? Digamos, energía cinética instantánea, o sea, para cada instante de tiempo yo puedo graficar esta energía, ¿verdad? Vamos a ver ahora... Pero esa definición es para ángulos pequeños o para cualquier ángulo. Para cualquier ángulo, para cualquier ángulo, ¿sí? Para cualquier ángulo. Y ahora hagamos la energía potencial definiendo el datum acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, esa energía potencial va a ser igual a m por g y por h, en donde h va a ser igual a m por g y por menos L coseno de θ, menos porque está por debajo de la línea de datum, ¿verdad? Y esta distancia de aquí es básicamente L coseno de θ, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esto de aquí me va a generar una expresión menos m por g por L por coseno de θ. ¿Sí? Coseno de θ. Ya, entonces, una vez que tenemos la energía cinética y la potencial, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en el enfoque lagrangiano, ¿no? En el enfoque lagrangiano, partimos del cálculo de la función, una función que se llama función lagrangiana, ¿sí? Voy a borrar aquí y lo voy a poner en rojo. Función lagrangiana. También se le conoce directamente como el lagrangiano del sistema, ¿no es cierto? Yo calculo el lagrangiano o yo calculo la función lagrangiana. Cualquiera de las dos expresiones es correcta, ¿sí? Entonces, esa función lagrangiana va a ser función de θ y θ punto, ¿sí? De ambas variables de estado de nuestro sistema, ¿verdad? Y esto va a ser igual a energía cinética menos energía potencial, ¿no? Ya después, en otras clases, veremos por qué es la resta de la una menos la otra, ¿sí? Aquí nada más estoy definiendo lo que es la función lagrangiana, ¿verdad? Entonces, esa función lagrangiana que algunos autores le ponen la letra manuscrita, como quieran. Yo le voy a poner una letra de L mayúscula, ¿sí? Entonces, ese lagrangiano va a ser igual a 1/2 de ml cuadrado θ punto al cuadrado más o menos. Menos con menos da más, ¿verdad? Entonces, más m por g por L por coseno de θ. Por favor, si es que algo no está claro, me detienen y me preguntan, ¿sí? Que esta parte quiero que esté súper clara y voy a ir despacio para que no... ¿Por qué el menos? Disculpe, no entiendo, no entendí por qué el menos. Este de aquí. Menos v. Es Sí, una, exacto. es una definición simplemente. La función Pero lagrangiana se define como la energía cinética menos la energía potencial, ¿sí? la energía potencial la están considerando como un factor de decrecimiento. Ya vamos a ver, es un potencial energético en realidad. Claro. Ya El vamos a ver por potencial, qué va menos aquí. Es motivo de otra clase con otra explicación, ¿sí? claro, es que el potencial energético normalmente viene con menos. Correcto, Sí. correcto. Va por ahí, ¿ya? Pero hay otras connotaciones. Pero no estoy calculando la energía total mecánica, ¿sí? Estoy calculando el lagrangiano que se define como esto menos esto, ¿sí? Entonces, habíamos derivado en la diapositiva anterior esto como negativo, ese menos con este menos se hace más, ¿ok? Entonces, para hallar la ecuación de movimiento, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, utilizamos el cálculo de variables, ¿no? Cálculo de variaciones. Aplicando una derivada del tiempo
a la derivada parcial de la velocidad y una derivada parcial del desplazamiento sola, ¿no es cierto? Entonces voy a poner la definición también aquí, ¿no? Dice lo siguiente, dice dA de t de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta punto, a la variable de velocidad, ¿sí? Menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta, la variable de desplazamiento, que puede, en este caso es teta, pero puede ser x, puede ser cualquier variable, ¿no? Eso es igual a 0, ¿no? Esta de aquí es ecuación de movimiento de Lagrange. ¿Sí? ¿Cómo se deriva la ecuación de movimiento de Lagrange? ¿Sí? Sería como una ecuación dinámica de movimiento. Es como una ecuación dinámica de movimiento. Sí, pero es más, o sea, se llama variacional, porque lo que estás haciendo es variando el lagrangiano con respecto a la una variable y luego varías el lagrangiano con respecto a la otra variable, ¿sí? Y esta puede tener más de dos variables, ¿verdad? Pero ya vamos a ver, todavía no estoy definiendo nada, simplemente es un ejemplo para que motive el estudio de esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta primera parte de aquí, ¿ya? dL a d teta punto, ¿a qué va a ser igual este dl? Voy a derivar esto de aquí con respecto a la variable teta punto, ¿sí? Con respecto a la variable teta punto, a esta de acá, ¿sí? Esa derivada, ¿a qué será igual? ml cuadrado. ml cuadrado teta punto, nada más, ¿verdad? Ojo, estoy derivando con respecto a esta variable y es una derivada parcial, ¿no es cierto? Entonces aquí no hay regla de la cadena, ni derivada interna, ni nada. Es una derivada parcial con respecto a una variable, ¿sí? Lo único que tengo que hacer aquí es ver esta como la única variable que existe y derivar con respecto a esta variable y punto, ¿sí? La segunda de L o parcial de L a teta, lo mismo, ¿no? Va a ser igual a menos y es la única que tengo esa variable. MGL menos seno. MGL seno. Gracias. Menos MGL por el seno de teta, ¿no es cierto? Menos MGL por el seno de teta, ¿no es cierto? Y ahora sí, saquemos la derivada con respecto al tiempo de lo de arriba, de lo primerito que derivé, ¿no? Entonces, ¿quieren poner otro color? D a dt de dl a d teta punto. O sea, voy a sacar la derivada con respecto al tiempo de esta de aquí, ¿sí? Esa va a ser igual a ml cuadrado teta doble punto, ¿verdad? ¿Sí? ml cuadrado teta doble. Teta es la única variable que varía con respecto al tiempo en esa ecuación. M y L son constantes, ¿no es cierto? Y ahora sí, tengo esto, que es esto, y tengo esto, que es esto de acá. Entonces reemplazo en la ecuación. Nada más. Reemplazo en la ecuación. M L cuadrado. Esta es L manuscrita, ¿no? Creo que. Manuscrita. ML cuadrado teta doble punto más MGL seno de teta igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación de movimiento de un péndulo obtenida por medio de el enfoque lagrangiano. Entonces, el resultado es el mismo que obtenemos al utilizar mecánica vectorial, ¿verdad? Al utilizar vectores, ¿no? Sumatoria de fuerzas y tal. Pero si es que ustedes quieren, no nos metimos en la parte vectorial, no nos metimos en la descomposición de fuerzas, directamente viendo la energía o el estado energético del sistema, pudimos ser capaces de sacar esta ecuación de movimiento. La misma ecuación dinámica de movimiento del péndulo. Claro, esta es la ecuación del péndulo, ¿sí? Si yo divido para n, aquí tengo que dividir, ¿verdad? Aquí este se va, este se va, este se va, este se va, y me queda teta doble punto más G sobre L, ¿verdad? G sobre L seno teta igual a 0, ¿no? Que es la ecuación que ustedes conocen más común. Pero es la misma ecuación, ¿verdad? Aquí yo no digo que sea más fácil, ¿no?
yo siempre digo algo que me enseñaron por ahí, cuando hice mi posgrado, que se llama la ley de conservación de la dificultad matemática, ¿verdad? Y es un hecho total eso, la ley de conservación de la dificultad matemática. Entonces, no hay métodos más fáciles, no hay métodos más difíciles, ¿no? Hay métodos alternativos que permiten un análisis más directo, tal vez, pero aquí, por ejemplo, lo complicado es esas derivadas parciales, ¿verdad? Encontrar la energía potencial y la energía cinética, ¿no? Y definir las coordenadas principalmente, ¿no? Eso es lo complicado aquí. Mientras que en el enfoque newtoniano eso es muy fácil, la parte de definir las variables. Lo difícil, en cambio, es la parte vectorial, ¿verdad? Sacar los vectores, encontrar esas fuerzas en forma vectorial y hacer el sumatorio de fuerzas, ¿no es cierto? Que en algunos problemas se hace muy complicado, ¿no? Entonces, normalmente cuando queramos hacer ecuaciones de movimiento, es mucho más recomendable utilizar el enfoque lagrangiano en realidad, ¿no? Bacán. Entonces, vamos a ver qué es teta, ¿no? En este caso, en el caso de este problema, a teta le voy a llamar variable de estado, o de configuración también se le llama, ¿no? Pero la de configuración es un poco diferente, pero igual la voy a poner aquí, configuración. ¿Sí? Solo calculamos energías y derivamos esas expresiones, ¿no es cierto? Esto, chévere, porque es física y cálculo de primer año de universidad, ¿verdad? No hay nada complicado en sacar una derivada, ¿no? No requiere el uso, de coordenadas específicas. Y ya vamos a ver en un ratito cómo se maneja el asunto de las coordenadas en la mecánica lagrangiana, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es la consulta, doctor. La función lagrangiana siempre va a estar en función de la variable de estado y su derivada respecto al tiempo. Por lo general, sí. Puede haber alguna función lagrangiana que no dependa solamente de una variable de estado y su derivada, sino de algunas variables de estado y sus derivadas, ¿no? Eso sí puede ocurrir, pero sí, siempre va a estar en términos de las variables de estado y sus derivadas, ¿sí? Gracias, buena pregunta. Entonces, vamos a ver qué son las coordenadas generalizadas. Seguramente este es un término que lo habrá alguien escuchado, ¿no? Sobre todo si han hecho algo de vibraciones, ¿verdad? Las coordenadas generalizadas son el paso inicial hacia el enfoque lagrangiano, ¿sí? Lo pueden ver esto en el libro del profe Greenwood, Principles of Dynamics, me parece que es capítulo 4, pero el profe Greenwood en su otro libro, Advanced Dynamics, en la sección 1.3, explica esto un poco directamente, ¿no? Las coordenadas generalizadas desembocan en la idea de grados de libertad, ¿no? Grados de libertad, que también es un término que seguramente es familiar para muchos de ustedes, ¿no? De libertad. O en la abreviación DOF o GDL, ¿no? DOF es en inglés, Degrees of Freedom, ¿no? De nuevo, a veces se me va en inglés, ustedes ya me entienden, ¿ok? Entonces, los grados de libertad están ligados, a su vez, a la idea de restricciones, ¿sí? Y aquí radica la parte importante del inicio del análisis lagrangiano, ¿no? Encontrar las restricciones y colocar estas restricciones en forma matemática, ¿verdad? Para poder utilizar estas ecuaciones matemáticas de restricciones en la derivación de nuestra ecuación de movimiento, básicamente, ¿no? Entonces, existen algunos tipos de restricciones. El profe Greenwood, en el libro aquí, define como 5 o 6, ¿no? Yo aquí solamente voy a hablar de 2 y capaz que de alguna otra en alguna clase futura, pero normalmente estas son las más importantes y las que más vamos a tratar, ¿no? Las restricciones pueden ser holonómicas, y no holonómicas.
Supongo que este es el nombre en español, chicos. Yo estoy simplemente traduciendo de la manera más fuerza bruta del inglés, que es holonomic y non-holonomic, al español, pero capaz que tienen otro nombre, ¿no? Así que si tienen otro nombre, perdónenme la vida. De hecho, pueden buscar a ver si es que son correctos estos nombres o no, en español. Entonces, las holonómicas son restricciones en las que la variable de configuración es la que participa, básicamente, ¿no? Y las no holonómicas son restricciones en las que la variable de configuración no participa, sino la razón de cambio, o sea, la derivada de la variable de configuración, ¿sí? Por ejemplo, si quieren ponemos aquí, qué sé yo, ejemplo, teta en la holonómica y aquí ejemplo teta punto, ¿no es cierto? Entonces, cuando la ecuación de restricción involucra a la variable de configuración, estamos hablando de una restricción holonómica, y cuando la ecuación de configuración involucra a su derivada, estamos hablando de una restricción no holonómica, ¿no? La una se refiere a una magnitud fundamental y la otra se referiría a una magnitud derivada realmente, o una razón de cambio. A la razón de cambio, sí. Correcto. Existen otras, hay una que se llama escleronómica, son nombres rarísimos en realidad, pero estas son las importantes ahorita para lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, veamos un caso sencillo, el caso en que tenemos una partícula, ¿sí? Consideremos esta partícula que está viajando por el espacio, ¿no, verdad? Yo puedo definir la posición de esta partícula en función de una tríada, ¿no? De una tríada general. Ya no vamos a usar el X, Y, Z, ¿no? Sino que yo defino una tríada A1, A2 y A3, cualquiera, ¿sí? Cualquiera que sea esa tríada. Me voy a definir con las letras A1, A2 y A3. Y entonces yo voy a expresar la posición de mi partícula en términos de esa tríada y la distancia que la partícula se encuentra con respecto a cada uno de los ejes, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la distancia A1 de la primera tríada, A2 de la segunda y A3 de la tercera, en cada una de las direcciones correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, la posición de la partícula P con respecto al origen, ¿no? Para ser un poco redundantes, va a ser igual a A1 en dirección 1 más A2 en dirección 2 más A3 en dirección 3, ¿no es cierto? Y esto de aquí yo lo puedo escribir en forma vectorial, si es que estoy programando, por ejemplo, A1, A2, A3. Este es un vector de posición, ¿no es cierto? ¿Sí? Digamos en A. Un vector en A. A es este eje coordenado que yo he definido mediante las coordenadas A, B, C, A1, A2, A3. ¿Sí? Entonces, supongamos ahora que escogemos otra tanda de 3 coordenadas escalares diferente a la primera, ¿no es cierto? Les voy a llamar Q1, Q2 y Q3. Son diferentes coordenadas, ¿no? Profesor, disculpa que interrumpa, pero creo que el vector R, posición, A1, vector o sombrerito, y ahí dice E2, E3. Creo que debería ser A2, A3, creo. ¿En dónde? En R, posición. Sí, A1, sí. sí, disculpen. No, está bien, gracias. Good catch. Esto es A2 y esto es A3, correcto, gracias. Ahí, ¿sí? Entonces, estas nuevas variables de dirección de coordenadas escalares son Q1, Q2, Q3, y a estas yo les llamo coordenadas generalizadas, ¿sí? Se llaman coordenadas generalizadas porque yo puedo expresar cualquier punto o cualquier vector, ¿no?, de mi sistema inicial en términos de estas coordenadas generalizadas, ¿la verdad? Entonces yo puedo decir que A1 la puedo expresar como una función de Q1, Q2, Q3, ¿sí? De igual manera A2 como una función de Q1, Q2, Q3, o en términos de Q1, Q2, Q3. Y lo mismo para A3, ¿no? A3, Q1, Q2, Q3, ¿sí? Entonces, reescribamos el vector R de P con respecto a O en términos de las nuevas coordenadas. A ver cómo nos va, ¿ya? Reescribamos ese vector en términos de las nuevas coordenadas generalizadas Q1, Q2, Q3.
me va a quedar lo siguiente, ¿no? R de P con respecto a O va a ser igual a A1 de Q1, Q2, Q3 en dirección a 1, más lo mismo en 2 y lo mismo en 3, ¿verdad? En dirección a 2 y más a 3, Q1, Q2, Q3 en dirección a 3, ¿no? Y hagamos lo mismo para hallar la velocidad. Hagamos lo mismo que siempre hacemos. Derivemos, ¿no es cierto? Derivemos esta expresión de aquí para hallar la velocidad. Entonces, esa derivada me va a quedar la velocidad de P con respecto a O, y esta expresión ya me va a quedar en términos de una sumatoria, ¿verdad? Una sumatoria. La primera es la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3 de la derivada parcial de A1 con respecto a QI por dQI a dt. Esa es la primera, ¿no? Y las otras dos son igualitas, pero cambia solamente el numerito de la variable. Entonces las voy a copiar, ¿sí? Copiamos esta acá y esta acá, ¿sí? Más, y aquí va a 2, ¿no, verdad? Y aquí va a 3, ¿sí? Ahí. Claro, aquí me faltan los vectores direccionales, ¿no? Eso me comí. Los vectores direccionales. Entonces aquí A1, A2 y A3, ¿sí? Entonces, la derivada parcial de Q, de las Q, en este caso QIs o QJs, ¿no? La derivada parcial es función básicamente de las variables Q, de las coordenadas generalizadas, ¿no es cierto? Y de Q a dt es simplemente Q punto, ¿cierto? Q punto. Creo que aquí es A, si no me equivoco, ¿no? Aquí es A, es así, ¿no? Entonces, de esta forma, la velocidad de P con respecto a O es simplemente una función de ¿qué cosa? Una función de las coordenadas generalizadas, 1, Q2, Q3, ¿y de qué más? Y de sus derivadas, ¿verdad? 1 punto, Q2 punto y Q3 punto, ¿no? Entonces, nuestro sistema cambia en el sentido que yo expreso el movimiento de mi partícula o de mi sistema en términos de mis variables o mis coordenadas generalizadas, tanto en posición o en desplazamiento como en velocidad, ¿no? Y esto es súper aparente cuando estamos viendo sistemas dinámicos, cuando estamos simulando sistemas dinámicos, ¿no es cierto? Un sistema dinámico normalmente uno lo simula expresado en términos de sus variables de estado, ¿no? En forma expresado en forma de espacio de estado, ¿no? ¿Qué pasa con la aceleración? Hagamos la aceleración, a ver qué pasa con la aceleración, ¿no? Derivemos esto de acá arriba y me va a quedar algo así, ¿verdad? La aceleración de P con respecto a O me va a quedar una función de qué cosa ahora. De todo esto de aquí, ¿no es cierto? Todo esto de aquí. ¿Ya? Y las segundas derivadas de Y Q. las segundas derivadas, claro que sí. Q1 doble punto, Q2 doble punto y Q3 doble punto. ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer también para sistemas multipartículas. Esto lo acabamos de hacer para un ejemplo de una partícula. Pero, ¿qué pasa si tenemos un sistema multipartículas, ¿no? Que es la segunda parte del curso, que es lo que ya van a ver con el profesor Urel, ¿no? Con sistemas multipartículas simplemente extendemos el análisis a muchas partículas, básicamente, ¿no? Entonces, hagamos este análisis de multipartículas, ¿sí? Digamos que tenemos un sistema con 3 partículas, 1, 2 y 3, ¿no? Y vamos a ver que la posición, por ejemplo, la posición de la partícula 1 con respecto al origen O va a ser igual a
una función de Q1, Q2, Qn, la cantidad de coordenadas generalizadas correspondiente al número de partículas que tengamos, ¿no es cierto? Lo mismo para R de 2 con respecto a 0, igualito, ¿no? Qn, y si tengo n mayúscula partículas, número de partículas, R de n con respecto a O va a ser igual. Q1, Q2, Qn, ¿sí? N funciones diferentes, ¿no es cierto? La posición va a ser una distinta para cada partícula, ¿verdad? Entonces, si aplicamos las leyes de Newton aquí, vamos a obtener n número de ecuaciones de movimiento de segundo orden para cada Q, ¿no es cierto? Para cada Q. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando hacemos la descomposición modal de un sistema de varios grados de libertad, de un sistema vibratorio de varios grados de libertad, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, un sistema de 3 masas con resortes y amortiguadores, ¿no? Vamos a tener un sistema de 3×3 matricial, ¿no es cierto? Una matriz M multiplicada por, qué sé yo, el vector X doble punto, más una matriz C multiplicada por el vector X punto, y más una matriz K multiplicada por el vector X, sin nada, ¿verdad? Eso es más o menos lo que en su cabeza tienen para la ecuación de movimiento de un sistema de 3 grados de libertad de vibración. Pero si yo hago la descomposición modal de ese sistema de vibración, yo puedo obtener 3 grados o 3 ecuaciones en coordenadas generalizadas. Les voy a obtener básicamente una Q1 doble punto más algo por Q punto más algo por Q igual a cualquier función, ¿verdad? Lo mismo para la segunda masa y lo mismo para la tercera masa. Esto es más o menos similar, ¿no? Entonces, esto de aquí me va a generar n ecuaciones de movimiento de segundo orden para las Qs, que se pueden resolver aplicando condiciones iniciales, ¿no? Aplicando condiciones iniciales. ¿Sí? Y esta básicamente es una función de Q, ¿no? Q1, Q2, Qn, Q1 punto, Qn punto. ¿Sí? Así. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Queremos en realidad saber el movimiento de cada partícula, ¿sí? Queremos saber el movimiento de cada partícula. Pero lo hacemos en términos de coordenadas generalizadas, ya no coordenadas fijas o no sé, inerciales, como las fijas que vimos en la primera parte del curso, ¿no? Sino coordenadas generalizadas. ¿Sí? Bacán. Entonces, a estas coordenadas generalizadas y a sus derivadas le llamamos con un nombre especial, ¿sí? El nombre del conjunto de coordenadas Q1, Q2 hasta la Qn y sus derivadas se llama espacio de estados, el famosísimo espacio de estados, o en inglés state space. No sé si alguno está familiarizado con este término, ¿sí? Súper, súper, súper utilizado en simulaciones, en sistemas dinámicos, en computación científica, básicamente, ¿no? Espacio de estados o también espacio de fases, ¿no? A mí me parece que el término espacio de fases es un poco más antiguo y el término espacio de estados es un poco más nuevo, pero se utiliza de manera intercambiable, ¿no? Profesor, tengo una pregunta Dime. en relación a las coordenadas generalizadas. No estoy comprendiendo cómo visualizarlo, el concepto de coordenada generalizada en el espacio tridimensional. Es una coordenada que no corresponde obviamente a X y Z, pero es algún sistema que es ortogonal. Sí, pero, ya. O sea, a eso me refiero, o sea, que es un sistema ortogonal que no necesariamente es no inercial o inercial, pero está definido como una manera diferente de las otras coordenadas, supongo, ¿no? Sí,
Gracias, la pregunta es buena. La coordenada generalizada es básicamente una manera de describir el movimiento que no necesariamente es una manera relativa a un origen fijo, ¿sí? Correcto. Simplemente es una manera no relativa de describir el movimiento. Por ejemplo, un ángulo, por ejemplo, una trayectoria, ¿sí? Ya vamos a ver muchos ejemplos y ya vamos a clarificar esto de las coordenadas generalizadas porque vamos a hablar bastante sobre esto a lo largo de esta parte del curso, ¿sí? Pero espérate un ratito y capaz que ya se te aclaran las dudas que tienes, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces, decía que este conjunto de coordenadas y sus derivadas se llama espacio de estados o espacio de fases, ¿no? En el caso del lado izquierdo, tenemos un ejemplo para una dimensión, un dimensional, ¿sí? Y acá tengo para dos dimensional, ¿sí? Entonces, el diagrama que me grafica Q punto versus Q, o la velocidad versus el desplazamiento, es un diagrama que se llama diagrama de fases, ¿no? Diagrama de fases. También le llaman espacio de configuración. Me gusta más diagrama de fases, ¿no es cierto? Entonces, en el diagrama de fases, por ejemplo, para una sola coordenada generalizada, tenemos un ejemplo sencillo que lo saqué del libro del profe Strogatz, que es otro genio académico, ¿no? Este está en Strogatz. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos es graficar la velocidad versus el desplazamiento, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, este diagrama? Nos dice, si vamos por acá abajo, nos dice que la velocidad es negativa, ¿verdad? Que la velocidad es negativa, y al ser la velocidad negativa, mi partícula se está desplazando en esta dirección, ¿no es cierto? Luego, cuando cambio de eje, me voy al lado positivo, la partícula va a tener una velocidad positiva y se va a ir en esta dirección, ¿no? ¿Verdad? Y así sucesivamente en cada uno de los cambios o los puntos de inflexión, ¿no? Y entonces, el profe Strogatz lo que dice es, yo de aquí puedo ver la estabilidad de mi sistema, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí este va a ser un punto de divergencia porque el desplazamiento del sistema se está alejando de este punto en esta parte. Pero en esta parte de acá es un punto de convergencia o un punto estable porque el desplazamiento de mi sistema se acerca a ese punto, ¿no? Ese tipo de análisis se puede hacer utilizando diagramas de fase, ¿verdad? Es súper fácil verlo en una dimensión, porque tenemos simplemente una velocidad que es función de un desplazamiento, básicamente, ¿no? Pero ya cuando tenemos más de uno, ya es difícil verlo en nuestra cabeza, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice 2 dimensiones. Aquí tengo el Q1 y el Q1', sería más o menos algo así. Y el Q2, por acá hay el Q2'. Pero esto ya me genera una trayectoria que ya no se puede ver como muy fácilmente en nuestra cabeza, ¿no? Pero esto de aquí lo que me genera es una evolución, ¿sí? Una evolución del sistema, evolución del sistema en el espacio de estados. ¿No? Y puede haber sistemas que tienen muchos estados, ¿no? Este de aquí tenía apenas un estado en desplazamiento y uno en velocidad, entonces este tiene 2 estados, ¿no? Este acá tiene 4 estados. Puede haber sistemas con 20 estados, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, vamos a ver. Si sabemos cómo evoluciona el sistema en el espacio de estados, podemos inferir cómo se va a mover el sistema en el espacio físico. ¿No? Y para ello vamos a utilizar exactamente la función lagrangiana, ¿no? Para encontrar ese movimiento en el espacio físico, derivamos o calculamos una ecuación de movimiento, y esa ecuación de movimiento la podemos modelar en MATLAB, o la podemos modelar en Python, o en cualquier programa que a ustedes les guste utilizar, incluso en Excel, ¿no? Si es que no soy muy amante del Excel, pero si alguno dice yo solamente manejo Excel, hasta en Excel se puede modelar un sistema dinámico, ¿no? Entonces, veamos
¿A qué me refiero, no? El lagrangiano lo expreso en términos de coordenadas generalizadas. U1 punto, UN punto, ¿no? Y esto va a ser igual a T menos B, ¿no? Estas de aquí van a ser fuerzas conservativas. ¿Verdad? Y vamos a tener también la posibilidad de calcular la función de las fuerzas no conservativas. Esto de aquí tiene que ver con fuerzas conservativas, ¿no es cierto? Pero vamos a tener la posibilidad de calcular también una F de fuerzas no conservativas, ¿no es cierto? Que es básicamente una función Q no conservativa, en términos de también coordenadas generalizadas. Y esto lo vamos a hacer ya después, ¿no? Pero primeramente nos vamos a enfocar en lo que son sistemas conservativos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Espero que esté medianamente claro la explicación, ¿no? Vamos ahora a ver lo que tiene referencia con las restricciones, ¿sí? O los grados de libertad, que se llaman, ¿no? Los grados de libertad están ligados a coordenadas generalizadas, básicamente, ¿no? Consideremos un sistema de n partículas, donde hay restricciones presentes, ¿no? Donde hay restricciones presentes. Ya vamos a ver lo que es una restricción y ejemplo, ¿no? Entonces, el número de grados de libertad de este sistema va a ser igual a m igual a 3n menos k, ¿no? En este caso, solamente aplica para restricciones holonómicas, ¿sí? M es el número de grados de libertad. Grados de libertad. Este es el número de partículas. Y este es el número de restricciones. ¿Sí? Aquí me falta, pues, donde hay K restricción, ¿cierto? Entonces, sea un sistema de n partículas con K restricciones, entonces el número de grados de libertad será igual a esa relación que está ahí escrita, ¿verdad? ¿Qué es una restricción holonómica? Es una restricción escalar que relaciona coordenadas generalizadas, ¿no es cierto? Coordenadas generalizadas. Siempre tenemos que hablar de coordenadas generalizadas cuando estamos hablando de la restricción holonómica, ¿no es cierto? Entonces, la forma estándar de una restricción es básicamente f sub k, R1 con respecto a 0, Rn con respecto a 0, y claro, puede también ser función del tiempo, ¿cierto? Una función de básicamente las posiciones y el tiempo, ¿no es cierto? Y k es entre 1, 2, hasta n, este número de partículas, puede ser, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es una relación establecida entre vectores, ¿sí? Entre vectores R y con respecto a 0, ¿no? O entre coordenadas generalizadas, ¿sí? Por ejemplo, puede haber otra restricción holonómica que se vea algo así, ¿no? Phi sub k de Q1, Q2, Qn, Q1 punto, Qn punto, y del tiempo, ¿no es cierto? Entonces puede ser una ecuación de restricción de esta forma, ¿sí? Y obviamente, normalmente las restricciones no son ecuaciones tan gigantescas. Ya vamos a ver ejemplos en donde en realidad puede ser simplemente una variable igual a 0, la restricción, ¿no? Entonces veamos un ejemplo para ilustrar esto que acabo de decir, ¿no? Veamos, tenemos una partícula P cuyo movimiento está restringido a moverse por la curva y igual a h de x. Aquí estoy, ¿no? Una curva cualquiera y igual a h de x. Y esa curva se encuentra en el plano XY, ¿sí? Entonces yo aquí he tratado de hacer un dibujo lo más explicativo posible. Plano XY, ¿no? Entonces he dibujado el plano ahí como con un vidrio, ¿no es verdad? Y en ese vidrio está pegada, digamos que está pegado un alambre, ¿no? En ese vidrio imaginario está pegado un alambre
que está perfectamente contenido en ese plano, en ese vídeo, ¿verdad? Y entonces me piden hallar el número de grados de libertad en mi sistema, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos es definir mis coordenadas generalizadas. En este caso voy a definir las mismas coordenadas que tengo en el sistema, ¿no? Entonces sea x igual a q1, y igual a q2 y z igual a q3, ¿verdad? Entonces, ¿a qué será igual n? N es el número de partículas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una partícula nada más acá. N es igual a 1. ¿Sí? El número de coordenadas, n igual a 3. Esto de aquí, número de partículas. Número de coordenadas. ¿No es cierto? Número de coordenadas. Y ahora veamos las restricciones, que es lo que quiero que se enfoquen aquí, ¿no? Pues veamos las restricciones. Una. Vamos a ver. A ver, ¿cuál creen ustedes que son restricciones aquí? Una Z. No se ¿Cuál? mueve en Z. Se mueve en Z. No se mueve en Z. Que no se mueve en Z, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner Claro. aquí K1 igual Z igual a 0, ¿no es cierto? Esa es una restricción, Z igual a 0. Y esta sería nuestra primera función de restricción, sí, nuestra función de restricción en términos de un vector posición, ¿verdad? El vector posición de 1 con respecto a 0 es igual a Z, ¿no? ¿Y eso es todo o algo más? La curva puede ser otra La curva, restricción. ¿verdad? La curva, perfecto, gracias, la curva. Esa curva, ¿cómo la podemos expresar? Podemos decir que y, aquí está la ecuación, ¿cierto? Entonces puedo decir que y menos h de x igual a 0. Siempre nuestra ecuación de restricción va a ser algo igual a 0, ¿no? La forma estándar de la ecuación de restricción va a ser algo igual a 0, algo igual a 0, ¿sí? Este sería nuestra segunda función de restricción, f2 de R1 con respecto a 0. Y esto sería igual a y menos h de x y nada más. Esa sería la ecuación de restricción, básicamente. Y eso es todo, nada más, creo yo. Eso es en cuanto a posición, restricción en cuanto a posición. Y en cuanto a tasas de cambio, razón de cambio también. ¿O Nada no? nos dice sobre eso el problema. Ok. Tiene que decirte el problema. Entonces, esto es k igual a 2, ¿no verdad? K Doctor, igual a 2. disculpe una consulta. Dime. ¿Puede repetir por qué son 3 coordenadas? N igual a 3. 1, 2 y 3. La coordenada z es una restricción, pero sí existe, sí está ahí. O sea, no es un problema en donde en realidad cualquier problema planar es un problema tridimensional con z igual a 0, ¿verdad? Pero z siempre existe, ¿no? ¿Verdad? Ok. ¿Sí? Ya, entonces, el número de grados de libertad, ¿a qué será igual? T o F es igual a 3 menos 2, este 3 menos este 2, y esto es igual a 1. Entonces, este en realidad es un sistema de un grado de libertad, ¿no? Solamente necesito una variable para describir el movimiento del sistema, nada más, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, por lo tanto, la masa es libre de deslizar por le voy a llamar alambre, ¿verdad? Por ese alambre, ¿no? Azul. Por el alambre azul. Es como que yo tuviera una bolita de esas de collar, y yo la meto por ese alambre, y ella solamente puede ir por ese camino que describe el alambre, ¿verdad? Entonces se puede usar, ¿qué se puede usar? En este caso se puede usar, yo podría usar X, puedo usar Y también si quiero, o puedo usar S, ¿no? Si es que S es, qué sé yo, un arco longitud, algo así, ¿verdad? Función de curva. Pues este aquí, por ejemplo, puede ser la posición
con respecto a una referencia. Digamos que la referencia es el inicio del alambre y la posición con respecto al inicio del alambre. Esa es mi única coordenada que necesito para describir el movimiento. O este X de acá. O por último este Y de acá, ¿no? Entonces, este es un sistema que solo requiere una variable para describir su movimiento, ¿no? Pregunta, ¿los grados de libertad considerados pueden ser o deben ser 1 o mayores que 1? Puede ser diferente de 1 0 y positivo. y O positivo. sea, 1, 2, 3, 4, Sí. 5, 10, 100, 1000. ¿Sí? Ujú. Sí está claro, ¿no? Más o menos lo que pedía el problema y lo que restringimos haciendo esto aquí, ¿no? Limitando ese movimiento a un solo plano, ¿no? Entonces, veamos para un sistema holonómico, ¿no? Que tiene solamente restricciones holonómicas. Se puede escribir restricciones en términos de coordenadas generalizadas, siempre, ¿no? ¿Verdad? En teoría, siempre es posible, aquí me falta poner coordenadas generalizadas, ¿no? Coordenadas generalizadas, ¿sí? En teoría siempre es posible hallar un conjunto mínimo de coordenadas generalizadas, pero esto no siempre es sencillo, ¿no? Básicamente el número de coordenadas generalizadas que sea igual al número de grados de libertad. ¿No? Esta es, de hecho, un ejercicio que hay en algunos problemas de ingeniería, pero no siempre se puede, ¿no? Sería lo ideal, pero a veces es un problema complicado, ¿no? Hagamos unos 5 ejemplitos, regálenme por ahí hasta las 5:53 y los dejo ir, ¿ok? Hagamos unos ejemplos de número de grados de libertad, ¿sí? Entonces, veamos el primer ejemplo. Un sistema de 2 partículas moviéndose en 3 dimensiones. Aquí tengo la una partícula y la otra partícula. ¿Cuántos grados de libertad tendrá ese sistema? Ustedes pueden contestar. Deben contestar, de hecho. Partícula 1 y partícula 2. Cada partícula es libre de moverse en el espacio como ella quiera. ¿Cuántos grados de libertad tiene Serían este 6. sistema? Serían 6. 6. Correcto, 6, ¿verdad? X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, ¿no? Ellas son libres, ¿no? ¿Verdad? 6, correcto. ¿Sí? Veamos un sistema de 3 partículas moviéndose en 2 dimensiones. Aquí tenemos la una, la otra, 2 dimensiones nada más. ¿Cuántos grados de libertad? 6 Sí, igual. también. 6, correcto. ¿Por qué? Tenemos X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, ¿verdad? Y f de 1, ¿a qué será igual? F de 1 será igual a Z1 igual a 0. F de 2, Z2 igual a 0. Y F3, Z3 igual a 0, ¿verdad? Las coordenadas en Z son iguales a 0. Entonces tengo 3 restricciones. Esto es K igual a 3. K igual a 3. Y el número total de grados de libertad era 9, ¿no es cierto? Entonces 9 menos 3 igual a 6, ¿no es cierto? Grados de libertad igual a 9 menos 3 igual a 6, ¿no? ¿Verdad? Siempre aplica esa ecuación que escribí hace un rato, ¿no? El número de grados de libertad. Vamos a ver ahora un sistema de 3 partículas, perdón, un sistema de 2 partículas. Un sistema de 2 partículas en 2 dimensiones, pero las partículas están conectadas por medio de un eje rígido, ¿sí? ¿Cuántos grados de libertad tendría este sistema? No rota, Rota todo el conjunto. por eso. Ajá. O sea, la Tiene rotación un punto sería fijo. No hay punto fijo. Esto de aquí se puede mover como quiera, pero estas 2 partículas están conectadas a través de este eje rígido de longitud fija, ¿no? De longitud de... Yo diría que en total serían 6, pero no Yo estoy también seguro. digo lo mismo.
Yo también digo lo mismo, 6. No es correcto. ¿Alguien más? Por la rotación. 3. Correcto, 3. 3. Exactamente, 3, sí, muy bien. ¿Por qué son ¿Qué? 3? Porque yo Porque estoy quitamos, eliminando... ajá. Ajá, sí, puedes seguir tú, a ver, dale. Porque quitamos tres movimientos en el eje Z Ajá. y porque tenemos una restricción que es la unión entre los dos partículas. Entonces que tendríamos 4 restricciones y el total sería 6, o sea, 6 grados de libertad si tuviera movimiento libre. Ajá. Y estamos quitándoles los 2 movimientos en el eje Z y la otra restricción que une las partículas. Tendríamos 3 restricciones. Entonces sería 6 menos 3, quedaría 3. No está del todo bien explicado porque no estamos considerando Y el la movimiento de rotación. Z, básicamente, ¿no? Pero Y la sí, o sea, rotación. es correcto lo que tú dices. Básicamente, lo que tú tienes es que al unir las dos partículas por medio de una barra, lo que estás haciendo es eliminando los grados de libertad translacionales de la segunda partícula. O sea, si esta de aquí originalmente tenía X1, Y1, y esta originalmente tenía X2, Y2, ¿no es cierto? Si no hubiera esto de acá, ¿verdad? El momento que tú las unes con una barra rígida, estás eliminando las dos componentes translacionales, ¿verdad? De la segunda partícula, básicamente, ¿no? Pero estás agregando una componente prácticamente de cuerpo rígido, ¿no? ¿Verdad? Estás agregando esto de aquí, básicamente, un ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un ángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que tú dijiste, ¿no? F1, Z1 igual a 0, F2, Z2 igual a 0, lo de los ejes Z, que era correcto. ¿Y cuál sería el F3? El F3, la tercera restricción, que tiene que ver con R1, 0 y R2, 0, con ambas partículas, ¿no, verdad? R2, 0. ¿Cuál será la restricción que une las dos partículas? Básicamente, la longitud L, ¿no es cierto? Esa longitud L, ¿a qué será igual? A la raíz cuadrada de X2, Y2 al cuadrado, menos X1, Y1 al cuadrado, ¿no es cierto? Es simplemente la diferencia de las posiciones, menos L, ¿no es cierto? Menos L igual a 0, ¿no, verdad? Entonces, esto de aquí me genera 3 restricciones y el número de grados de libertad es igual a 6 menos 3 igual a 3. ¿Sí? Pero no se considera la rotación, solamente la traslación nada más. Por supuesto que consideras la rotación. O sea, tu Es sistema que- queda perfectamente definido con 3 coordenadas. La Una, rotación vendría a ser la coordenada 2 teta, ¿no? y 3. Ajá. pero teta sería en relación a un eje nada más. Pero es que tu eje une, o sea, tu eje une las dos partículas. Entonces, las dos partículas se convirtieron prácticamente en un cuerpo rígido. ¿Sí? O sea, doctor, disculpe, pero en otras Dime. palabras, no importa el punto fijo que yo escoja, porque la rotación va a ser la misma para ambas. No importa Claro. el punto fijo que tú escojas. Tú Por eso, puedes definir la posición de tu sistema nuevo, de las partículas 1 y 2 unidas, a través de 3 coordenadas. Un X, Y de cualquier punto puede ser de este punto de aquí, de este de acá, cualquiera, ¿verdad? Y el ángulo. El ángulo es importante porque ese te dice la dirección en la que está el... O sea, si tú defines solamente este punto de aquí, esta puede estar así, ¿verdad? O puede estar así. Necesitas de ley definir el ángulo para estar perfectamente clara cuál es la posición final de tu sistema. claro, ¿sí? sino que posiblemente lo hayamos visto que el ángulo podría ser un ángulo en relación al eje X o en relación al eje Y, rotación, o en relación al eje Z, pero aquí es un ángulo generalizado que está en el espacio nada Claro, más. justamente ese es el concepto de coordenada generalizada. No Claro, se así refiere es. a ningún eje fijo, ¿no? Claro, Puede correcto. ser respecto al Está bien. mismo cuerpo, ¿no? Sí, correcto, sí, está bien. ¿Sí? Nos vemos entonces el día martes. Que pasen bien. Chao, chao.